Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do. Claro que sí. Continúe con nosotros por ahí. Suscríbase a nuestra plataforma, denos seguimiento. Queremos proponerle al gobierno del presidente Abinader un plan de trabajo, porque para usted dedicarse a reformar una constitución que es probablemente la mejor constitución que nos hayamos podido dar en décadas, muchas décadas. Para usted dedicarse a eso, se necesita o tener muchas ganas de entretener a la gente, o tener, sabe Dios cuáles propósitos por ahí debajo de la manga, o no tener que hacer, estar falto de trabajo, no tener un plan de trabajo para dedicarse a los problemas reales del país, problemas reales de la República Dominicana, empezando por, digamos, ¿verdad? Que hay que empezar por algún lugar, por el problema eléctrico de la República Dominicana. Ahora mismo hay comunidades dominicanas, pueblos, que están recibiendo 5, 6, 8, 10 horas de apagones. Presidente. Bien. Pero además de eso, su gobierno ha contratado deuda por miles de millones de dólares solamente en los últimos 2 años. En el 23 y lo que va del 24, se ha contratado mucho más de 2.000 millones de dólares, alrededor de 3.000 millones de dólares, para eficientizar el servicio, para mejorar las redes, para reducir las pérdidas y para todas esas cosas que se viven diciendo. Pero no se mejora, no se repara, no se resuelve el problema eléctrico. Todo lo contrario, lo que había sido dejado por el gobierno anterior en pérdidas de alrededor del 27-28%, está actualmente por encima del 40% las pérdidas del sector eléctrico. Eso es lo que ha representado el actual gobierno. Pero un gobierno que tiene por delante muchas cosas que debió concluir, que debió asumir. 700 escuelas. 700 escuelas, ahí tienes un segundo punto del plan de trabajo. 700 escuelas que quedaron a medio talle, como dice la gente, que quedaron ahí para ser terminadas. ¿Cuántas ha terminado el gobierno? De esas 700 escuelas, de esas 11.000 aulas que quedaron, ¿cuántas ha terminado? ¿Cuántas escuelas ha entregado? No, lo que ha hecho el Ministerio de Educación es contratar furgones preparados como aulas, es decir, crear un negocio en vez de dedicarse a terminar las 700 escuelas, las 11.000 aulas que quedaron sin terminar. Ahí tiene un segundo tema para un plan de trabajo, verdadero plan de trabajo, que además crearía mucho empleo, porque terminar de construir 700 escuelas, 11.000 aulas que son, produciría muchos puestos de trabajo. Sí, señor, para que usted lo sepa. Termina el hospital Luis Eduardo Aybar. El hospital Luis Eduardo Aybar. La ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Ahí tiene un tercer tema que debió haberse terminado ya. Ahí está el director designado por el mismo gobierno, suyo, presidente. Uno de los suyos, además. Y una eminencia médica en la República Dominicana, como lo es el doctor José Joaquín Puello, pidiendo que terminen eso, que lo entreguen, porque eso quedó a tiro de hit. De hecho, varios de los hospitales de esa ciudad sanitaria los había entregado ya el presidente Danilo Medina, como el Hemocentro y otros tantos, el hospital para
pediátrico y otros tantos, porque esa es toda una ciudad sanitaria, un proyecto único probablemente en América Latina y en el Caribe, ni se diga. Termine la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Ahí tiene 3 puntos de un plan de trabajo fundamentales. Terminar la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. El sistema eléctrico, intervenirlo definitivamente, que no sea el hoyo en que se ha convertido. Ahí está la Asociación de Industriales de la República Dominicana exigiendo que se le preste la atención debida a ese sector y denunciando la ineficiencia de ese sector y cómo eso afecta a la industria, cómo eso afecta a los negocios, cómo eso afecta a las familias. El Luis Eduardo Aybar, el sistema eléctrico dominicano, 700 aulas, 11,000 aulas, 700 escuelas que están ahí, que no se han terminado. Ahí usted tiene. Y si quiere, le seguimos diciendo, para mejorar el tránsito en la capital, ponga en funcionamiento el módulo de distribución, el módulo de ordenamiento del transporte de todo el este, que lo dejó Danilo Medina hecho ahí, inaugurado incluso, y que lo que hizo el gobierno desde que llegó ahí fue el Ministerio de Obras Públicas entregárselo al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, oiga, de que para hacer una escuela cultural ahí, un módulo enorme construido ahí para que ahí se detenga todo el transporte del este. Todo eso ahí va a representar puestos de trabajo nuevos, negocios nuevos, puestos de negocio, comercios ahí, más resolver el problema, por lo menos del transporte que viene del este, ya que ustedes no han continuado el que viene del Cibao, que también se comenzó en el gobierno de Danilo Medina, la terminal de autobuses para detener ahí todo el transporte del Cibao, y entonces conectarlo con el teleférico, con la OMSA, con el metro. Eso nada más va a darle un respiro al transporte en la capital. Ahí está un reportaje que acaba de hacer uno de los noticieros importantes del país sobre ese tema. Abandonado eso ahí, entregado a Manuel Jiménez para que él se dedicara, el ayuntamiento, a hacer una escuela de cultura, una cosa que no está preparada para eso, no fue concebida para eso. Eso fue concebido como una terminal para todo el transporte del este, como la otra terminal para todo el transporte del norte, del Cibao, y la que debía hacerse para el sur también. Pero no, todo eso lo detuvo este gobierno, porque es un gobierno que llegó sin planes de gobierno para lo que les da la gana o para lo que no les da la gana, porque para privatizar en manos de monopolio, de oligopolio, la producción nacional, para importar, para eso sí tienen el plan listo, para hacer negocio con las importaciones y ganarse ahí la loma de Belén, porque en los 4 gobiernos de Danilo Medina, ahí se economizó el Estado entre 10 y 12 mil millones de pesos. Esos 10, 12 mil millones de pesos que se economizaron durante el gobierno de Danilo Medina, ¿quién se los está embolsillando ahora? Todos esos importadores, claro que sí. Esa es la realidad. Para eso sí tenían el plan hecho. Para eso sí. Para destruir el aparato productivo nacional. Y
desde luego, presidente, acaba de terminar la cárcel de Las Parras, acaba de terminar la cárcel de Las Parras que la dejó Danilo Medina también, prácticamente inaugurada. Muy pocas áreas tenían detalles que había que... Hoy, desde luego, lo que antes se resolvía con 200 millones de pesos, le va a costar al país más de 1.000 millones. Pero desde luego, todo eso es negocio. Todo eso es negocio. Ahí tiene, esos son los puntos que hay que trabajar. Sí, porque hay que tener mucho tiempo libre para usted dedicarse a decir de que es la Constitución lo que hay que resolver y poner candado como si usted fuera ferretero, como si usted fuera una ferretería. No, 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 no. Los problemas son otros. Los problemas no están en la Constitución. La Constitución estaba muy bien. Sí, señor. Diga usted. Pero es evidente que los planes de este gobierno han sido inexistentes y que desde el principio lo que se procedió fue a improvisar. Prácticamente un año entero dedicado improductivamente dedicado a sacar centenares de miles de empleados de las instituciones del Estado. Es decir, a provocar paralelamente a los estragos del COVID-19, a provocar mayor desempleo. Porque si algo caracteriza y la ecuación que se da a partir del 16 de agosto del 2020 es precisamente la contracción de la economía por el tema de la pandemia, pero además por la incapacidad de este gobierno de administrativa, de gestión. De manera que el primer año podría decirse que fue un año absolutamente perdido. Y posteriormente, el segundo año... Creímos que era un solo año que íbamos a perder. Se pensó, ¿verdad? Pero fue un continuo, porque era paralelo el tema de gestión pública al tema de gestión de sanitaria asociado a la pandemia del COVID-19. Que implicó fundamentalmente un despilfarro también, porque en muchos sentidos los gobiernos, que no solo el de la República Dominicana, procedieron a endeudarse a costilla de la pandemia misma. Y bueno, de algún modo, de manera justificada, aunque había una parálisis económica, esta no se podía dejar que llegara al extremo y se procedió, si se quiere hasta solidariamente, a cubrir a una parte de los trabajadores y del pueblo dominicano. Y esos recursos había que buscarlos vía endeudamiento, fundamentalmente, o otra fuente de financiamiento, que en el caso de, por ejemplo, de la República Dominicana, se dio la negociación de cara al segundo año de esa gestión de avance, del famoso avance de recursos frescos que le aportó la Barrigol, por cierto, la Barrigol. 200 millones de dólares. 200 millones de dólares de avance. Quizás más. Entonces se procedió en todo esto al endeudamiento como respuesta para sostener la situación y que las cosas no fueran a peor. Claro, ya en el segundo año se procedió, ya se había hecho aquello de sacar 250.000 empleados asociados a la administración del partido, a las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, personal ya experimentado, personal que tenía experiencia en la ejecución de los planes de gobierno, de lo que es un plan de gobierno, con metas específicas, con un apego
con apego, porque hay que decirlo, aunque se pretenda negar, con apego a las normativas que marcaron largas jornadas de reforma y modernización del Estado dominicano y reducción vía el cumplimiento de la ley de compras y contrataciones, reducción del margen propio de la corrupción, porque también hay que decirlo. Pero ese año ya se procedió en el segundo año al nombramiento de los compañeritos del partido. Y aunque tuvieron que reconocer y dar el espacio a empleados de carrera, como se le llamaba, a personal que no había razón ninguna para quitar, porque tenían el expertise profesional, el expertise como servidores públicos. Entonces se procedió a la generación o creación de las nominillas del PRM, absolutamente improductiva por igual, pero con un gasto que en eso de supuesta nominilla se multiplicó, pero por mucho con respecto a cualquier referencia anterior de la administración anterior. Es decir, este gobierno llega al último año con una incapacidad reconocida para ejecutar proyectos de gastos de capital. Puesto que todo el dinero que le ingresó y todo lo poco que le queda al Estado después del pago de los intereses de la deuda y en función de su propia capacidad recaudadora y de la reactivación, digamos, de los ingresos vía aduana por la normalización del entorno mundial, internacional, el Estado dominicano fue incapaz, esta gestión gubernamental, incapaz de ejecutar el gasto de capital, que es aquello que no se gasta en el pago de salario, sino que va directamente a proyectos de ¿qué? De eso, de infraestructura y de desarrollo. Porque lo otro es incluso gasto vegetativo, que todos los años aumenta un 10% y qué sé yo. Pero lo poco que se pudo destinar como gasto de capital resulta ser que el gobierno no tuvo la capacidad ni siquiera de ejecutarlo. Lo que quiere decir que aunque no le entró todo el dinero, el presupuesto, lo presupuestado, igualdad no se gastó. Y pasaron cosas tan absurdas como aquella de endeudar el país para tener esos recursos en el Banco Central. Porque hasta eso se llegó en la deformación o en la incapacidad también. Porque hay que decirlo. ¿Cómo que usted toma prestado a un interés determinado ya sobre una deuda considerable? Usted toma prestado porque usted quiere llevar las reservas del Banco Central, llevarla de 12,000 millones de dólares, llevarlo a 16,000. Pero bueno, ¿qué le va a generar eso? ¿Qué le genera? ¿Y por qué no lo gasta, no lo toma para gastos de capital? Que es lo que le va a permitir al país en un momento dado tener la opción, por ejemplo, de una tercera o cuarta unidades de Punta Catalina. Se fueron 4 años y ahora lo que tenemos es a Punta Catalina apagada, por así decirlo. Entonces, y todavía al sector privado diciendo que es prioridad, que es una prioridad el tema de la energía eléctrica y de la producción de energía eléctrica y por las distintas fuentes de esta. Entonces estamos en un país que está de cara y uno no sabe cómo es el mareo, por dónde que va a venir el lanzador, si es con un slider o es con una curva rompiente o si es con una recta. Porque aquí hay gente que desde ya, lo primero que se vendió es que es inminente y necesaria la reforma fiscal, integral o no. Entonces ya hay una línea que es la de recaudar más.
Y eso implica pasar todos los productos y todos los servicios por el ITEVI, el IVA le llaman algunos, por el ITEVI, y esto con las consecuencias en el aumento del costo de la vida para los asalariados, digamos, para no meter los a todos. Pero ya hay gente, por ejemplo, hay una revista comercial que está pidiendo, casi reclamando, y como quien no quiere la cosa, o como quien se tira algo y sin sentirlo, es pidiendo cómo tener mejores carreteras en República Dominicana. Y esta pregunta, aunque no le ponen signo de interrogatorio, lo que quiere decir es que si queremos tener mejores vías y que al mismo tiempo sean más seguras para ayudar a reducir considerablemente la cantidad de muertes en las pistas, la República Dominicana debe considerar seriamente una revisión de las tarifas de los peajes, hacia abajo o hacia arriba. Ya lo que está es buscando más recursos para seguir dilapidándolos en incapacidad de ejecutar recursos especializados, dicho sea de paso, que ellos no han ejecutado y que de ahí es que vienen los problemas. Porque, y de la corrupción que hay también en los peajes. Pero fíjense ustedes cómo todo apunta a que, bueno, todo tiene que estar más caro dentro de 2 meses. Todo tiene que estar más caro dentro de 2 meses porque el Estado necesita, el gobierno central necesita los ingresos para hacerle frente no solo al endeudamiento, al pago de intereses de la deuda, sino a sus propios gastos, a sus propios despilfarros, a su propia necesidad de hacer negocios para favorecer a los popis de este país y a la oligarquía que no deja de tener apetito. Como el gobierno de Luis Abinader, que se ha hecho adicto cada vez más a más ingresos, pero para su autoconsumo. Así es. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. Un punto más. Oh, pero por Dios, claro, el costo de la vida. Este gobierno tiene que hacer algo con el costo de la vida que lo ha llevado a donde lo ha llevado. Aunque diga que ahora hay menos pobres, o menos pobreza monetaria. Sí. Todo eso es teoría. Quédese ahí, no se mueva de Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.